Bueno, pues este vídeo va a ser un vídeo un poquito diferente a lo que hacemos normalmente. Es un vídeo donde me vais a ver a mí, vais a ver el iPad y os voy a enseñar desde cero cómo lo hago yo para tener el libro de cría en una documentación electrónica, ¿vale? Bueno, este es el iPad, estáis viendo aquí en la pantalla junto a mí los iconos que tiene esta tablet, el iPad. Muchos de vosotros seguramente la tendréis o tendréis una parecida. En el caso este del iPad, tiene una aplicación que veis aquí, la voy a ejecutar, es esta de aquí, ¿veis? Esa. La que tengo ahora mismo, la voy a dar otra vez para que la veáis, esa. Esa aplicación se llama GoodNotes y es una aplicación que me vale pues para hacer cuadernillos PDF editados a mano, ¿vale? Bueno, pues esa aplicación, que yo la utilizo normalmente para otras muchas cosas, pues me da la posibilidad de coger un PDF que haya en internet, por ejemplo, una hoja de cría, y la puedo manipular a mano alzada. Es decir, con este cacharro, que también tenéis que tener, que lo muestro, es un pencil, puedo editar cualquier PDF, ¿vale? Entonces, lo que a mí se me ocurrió hace 3 años fue hacer lo siguiente. Voy a abrir la aplicación. Como veis, en el 2020 ya empecé con esto. Creé un PDF donde tenemos las hojas de cría habituales que normalmente tenemos en papel y que luego se acaban manchando, llenar de tachones, tenemos que pasar a limpio. Entonces, lo que hago es, desde el 2020 voy creándolo así, ¿vale? Y voy haciéndome cuadernillos de cría, como podéis ver aquí. Tengo el 2020, tengo el 2021, tengo el 2022, que ya lo tengo preparado, que es el que vamos a seguir este año. Y básicamente en todos ellos lo que tengo es una portada y un PDF. Este PDF. Este es el PDF de la típica hoja de control de cría que todos tenemos. Lo bueno de esto y de esta aplicación es que me permite hacer cosas como, por ejemplo, pues escribir en cualquier parte del documento, por ejemplo, el año, pues podemos poner año 2022, ¿vale? Fecha de unión, pues yo le puedo poner, por ejemplo, el 1 del 1 de 2022. ¿Que me confundo? Pues puedo borrar tranquilamente, ¿vale? Esta, digamos, que es la plantilla que yo tenía al principio y sobre la que pensé. Y si yo me hago varias de estas en un PDF y lo edito electrónicamente, claro, puedo ir con la tablet a diario, apuntar las cosas que hayan sucedido y luego, pues por la noche estar viéndolo, editarlo, borrarlo, pasarlo a limpio, escribirlo un poquito más despacio, con más tiempo, hacer anotaciones, porque normalmente siempre vamos, cogemos huevos, cogemos y todo de deprisa, anotando de deprisa. Y a mí me ha pasado muchas veces de equivocarme, tener que arrancar una hoja, tachar de cualquier manera, ya la pareja 22 resulta que está, o la pareja 5 está detrás de la 30 porque resulta que lo hemos movido al final, porque la hoja la he tenido que arrancar y entonces he puesto una hoja nueva al final, un rollo. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a... voy a hacer una cosa. Perdóname un segundo. Bien, voy a volver a abrirlo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un cuaderno, un PDF, ¿vale? En este archivo, en este formato de archivo de GoodNotes, en esta aplicación, y lo voy a editar a gusto, ¿vale? Entonces, fijaos, como veis, ahí tenemos la portada, cada uno puede hacer la portada que quiera, incluso igualmente le puedo hacer aquí anotaciones, ¿vale? Y luego está formada por las siguientes páginas. Si venimos aquí, yo veo la hoja de cría, donde puedo ir rellenando lo que yo quiera, y a continuación, pues tengo número de anillas para mi número de criador. Ya sabéis que en mi aviario pues tenemos 3 números de criadores, ¿vale? Entonces, mis anillas, las de mi hija y las de mi hijo, ¿vale? Así lo tenemos, bueno, pues todo controlado. Entonces, claro, ¿que tengo 25 parejas? Pues lo que tengo que hacer es duplicar esta hoja 25 veces, ¿vale? Pero desde esta aplicación es muy sencillo. Lo voy a hacer. Fijaos, tengo la portada, tengo una hoja de cría y luego las hojas de las anillas, que esas van a quedarse ahí. Bueno, pues aquí lo que hago y lo que voy a hacer con vosotros es empiezo y coloco
otra hoja. Fijaos, ya tengo una y dos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, aquí yo ya puedo empezar a rellenar y digo, mira, esta es la jaula número 1. La siguiente es la jaula número 2. Y yo ya tengo mis dos jaulas preparadas, ¿vale? Pero así lo puedo ir haciendo con más hojas, ¿vale? ¿Veis? Ahora hay dos. Bueno, pues luego yo puedo llegar aquí y decir otra, ¿vale? Ya tengo otra. Pues venga, esta va a ser la jaula número 3. Y esto lo bueno que tiene, pues es que, como veis, yo puedo hacer todo lo que yo quiera tranquilamente, puedo poner aquí cosas, puedo poner la anilla, bueno, lo típico que hacemos, pero como siempre con esta ventaja. La ventaja de poder borrar, arreglar y sobre todo que a mí no me cuesta nada ahora hacer un PDF y guardarlo en el ordenador, cosa que también es mucha ventaja, ¿vale? Porque ya sabéis que los libros... Oye, hay gente muy apañada, pero también hay gente que no, como yo, y lo podéis perder, ¿vale? Entonces yo prefiero todo en formato electrónico y mejor, ¿vale? Porque ya os digo, para mí es mucho mejor poder hacer esto, mucho mejor incluso yo puedo escribir aquí alguna cosa, puedo subrayarlo en un color determinado si me apetece, y también tiene una ventaja muy buena. Mirad, os cuento. Yo detrás de la pareja 1, de la jaula 1, pues me gustaría tener anotaciones de la pareja que formo. Por ejemplo, si tiene fuga melánica, cuál es su comportamiento, no sé, algún tipo de anomalía que vea yo en alguna de las puestas, algún comentario un poquito más detallado. O incluso algunas fotos de ellos, de los pichones, de cosas curiosas, cualquier cosa. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo incluir una hoja en blanco justo detrás, ¿vale? Entonces, fijaos, tengo jaula número 1, que sería la pareja número 1, una hoja en blanco para yo poder hacer aquí lo que quiera, ¿vale? Incluir cualquier tipo de anotación, ¿vale? Por ejemplo, pues puedo poner mala madre embuchando, ¿vale? Pues yo me lo puedo anotar aquí, ¿vale? Y luego puedo con tiempo hacerlo más despacito, mejor, con mejor letra, lo que yo quiera, ¿vale? Y les puedo haber tirado fotos con el móvil o con el iPad y yo puedo directamente llegar aquí, ya veréis, y agregar pues una foto de un pajarillo, por ejemplo, ya veréis. Vamos a coger, a ver si tengo alguna así aparente. Vale, pues por ejemplo, mirar, esta de aquí. La cojo y la incluyo. ¿Veis? Entonces, esta es una foto de un macho mío que yo considero que tiene un par de defectos, ¿vale? Como veis, esas plumas, tiene buena blancura, pero esas plumas ahí me parece que no me gustan, ¿vale? Aparte de que tenga otros defectos, como la nevadura agolpada en esa zona, pero bueno, yo puedo hacer ese tipo de inclusiones de fotos y eso viene también muy bien, ¿vale? O por ejemplo, si tiene una fuga melánica, pues le puedo poner aquí fuga melánica, ¿vale? Y luego pues puedo poner si le transmite la fuga a los pichones, si no, y la verdad es que está bastante curioso. Más cosas, bueno, pues básicamente ya poco más. Voy a borrar esta página, la voy a dejar en blanco porque ese pájaro no va en la jaula 1. Y voy a empezar, por ejemplo, para que lo veáis con la pareja 1 que yo hice el otro día, mis apuntes aquí en sucio y pues lo voy a hacer con vosotros. Mirad, por ejemplo, la pareja 1. ¿La pareja 1 qué variedad tiene? Bueno, pues la pareja 1 tiene variedad rojo mosaico, ¿vale? ¿Cuándo los vamos a unir? En teoría lo dejamos en blanco porque todavía no lo tengo claro, ¿vale? Número de anilla. Bueno, pues el número de anilla de este es la 13. Color o variedad, pues tampoco hace falta ser muy listo cuando hemos puesto la variedad arriba, ¿vale? Año de nacimiento, pues mirad, este en concreto el macho es del 2019, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la procedencia, pues este viene del aviario de mi amigo Alberto Tirado. Bueno, pues ahí lo pongo, ¿vale? Luego, ¿con quién lo vamos a juntar? Bueno, pues lo vamos a juntar con la anilla 25 del 2021, ¿vale? Procedencia, esta es
mía, ¿vale? Esta es una hembra mía y la variedad, pues ya sabéis, rojo mosaico, ¿vale? Me queda todo lo demás por rellenar, pero bueno, ya tengo bastantes cosas. Y luego a medida que van poniendo huevos, que van naciendo los pichones, que vamos anillando, todo lo tenemos aquí, ¿vale? Es muy sencillo rellenarlo y muy sencillo corregirlo, ¿vale? Y siempre lo tenemos controlado y yo ahora voy al aviario con esto, con la tablet, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro y ahora me diréis, bueno, sí, está muy bonito, ¿y cómo lo hago yo? Bueno, pues para empezar te tienes que buscar una tablet y un lapicero de edición, ¿vale? Un lapicero para escribir en la tablet. No tiene por qué ser esta. Quien tenga el iPad, ¿qué aplicación es? Bueno, pues la aplicación lo pongo por aquí para que lo podáis buscar. Se llama GoodNotes, ¿vale? ¿Es de pago? Sí, es de pago. Creo que cuesta 8 euros. Yo la tengo porque es para mi trabajo, ¿vale? Entonces la aprovecho también para esto. Pero sinceramente merece la pena para muchas cosas, ¿vale? Está muy bien, muy conseguida y la pagas una vez y ya la tienes para siempre, ¿vale? ¿Qué puedo hacer si tengo una tablet con Android? Bueno, pues hay aplicaciones que yo me puedo buscar de edición de PDF, ¿vale? Entonces me busco una aplicación de edición de PDF y es tan fácil como coger un PDF y empezar a editarle escribiendo encima como hago yo. No sé cómo será en otras tablets que sean Android, pero en esta, en el iPad, la verdad es que funciona muy ligera, muy bien y podéis hacer todo lo que os he dicho, ¿vale? Y muchas cosas, subrayados, bueno, hay un montón de cosas. Creo que otras veces he subido un vídeo, el año pasado creo que subí uno con el protocolo de cría que iba a hacer, que ya he dicho este año que no lo voy a volver a hacer, pero bueno, si queréis lo podéis echar un ojo y veis cómo se pueden, por ejemplo, subrayar con láser. Eso es más bien para explicaciones, ¿vale? Pero para detalles de rellenar y escritura, con lo que os he enseñado tenéis más que suficiente, ¿vale? Y podéis escribir en cualquier color, ¿vale? Podéis escribir también en rojo, podéis escribir también en negro, podéis escribir en cualquier otro color que queráis, ¿vale? Así es que nada más, hasta aquí el vídeo de cómo yo relleno mi cuadernillo de cría, que muchos me lo habéis pedido, y ahora me voy a quedar yo aquí solo ya sin grabar para ir pasando todas las hojas estas que he rellenado, ¿vale? Otra cosa, por terminar, hay una cosa que tengo que pasar y que pues lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Las jaulas de reserva. Las jaulas que están al otro lado del aviario donde no están las parejas donde crío. Bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a quitar esta última hoja que la he colocado y no debería. La vamos a eliminar, ¿vale? Ahora, como veis, tengo las anillas de los tres, ¿vale? Y ahora voy a añadir una página en blanco para lo siguiente. Vamos a poner aquí colocación de jaulas. Porque, ¿qué pasa? Que al otro lado del aviario, donde no están las parejas, yo tengo las hembras preparadas a otro lado, ¿vale? Tengo los diamantes de Gould y a veces me puedo liar, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo puedo coger y puedo indicar, mira, primera jaula que tengo arriba. ¿Qué van aquí? Bueno, pues aquí van hembras titulares, ¿vale? Que son las hembras que ya tienen asignado su macho. Las tengo todas ahí engordando. Ahora, mirad qué maravilla. Yo puedo seleccionar todo este cuadrado que acabo de hacer, copiarlo y pegarlo. Puedo pegar aquí, porque en ese módulo tengo 5 jaulas, ¿vale? Bueno, pues como tengo 5 jaulas, copiamos 5 veces como si fuesen 5 jaulas. Esto es una maravilla, no veáis que no. Vamos, a quien le guste así que sea manitas con esto, puede hacer virguerías. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos a los diamantes. Los diamantes, que si habéis visto el vídeo que he hecho antes, pues están con 7 huevos. Voy a ver todavía, les voy a dejar un tiempo porque han empezado a incubar. Bueno, ya veremos a ver. Después tengo aquí más hembras titulares. ¿Vale? Luego, esta jaula de aquí la tengo separada en dos y aquí tengo machos de reserva.
y aquí tengo machos de descarte. ¿Vale? Y luego, en la de abajo, tengo hembras de reserva, que nunca me quedo con ellas, siempre en los últimos años. En los últimos años han dado pelado y esta vez no me va a pasar. Entonces, lo voy a dejar así esto anotado porque me viene muy bien para el control de aviarios, del aviario. De hecho, antes alguien me mandó, oye, ¿cuáles son tus hembras de reserva? Y creo que le mandé la jaula de los machos o la jaula de las hembras titulares y lo hice mal porque ya va uno deprisa y no se acuerda ni de cómo lo ha hecho, ¿vale? Pues esto es todo, ya sí que sí, ahí os dejo, voy a parar aquí el vídeo y ahí tenéis lo que me habéis pedido. Un saludo.